El día de hoy pues traigo este mensaje titulado Vasijas restauradas. Y yo no sé si algunos de ustedes en algún momento de su vida han ido a estos museos históricos, a lugares donde se nos presentan estructuras antiguas, importantes y obras de arte. Y creo que muchos de nosotros, por lo menos en la televisión, ya los hemos visto, aunque si bien no hemos tenido la oportunidad, a lo mejor siempre hemos visto que existen museos donde proyectan las obras de arte. Y estas obras de arte, como todo por servir, a veces dice el dicho, se acaba, se desgasta, se daña. Y entonces todas estas obras también tienen que recibir algunos procesos y estas obras reciben un proceso que se llama restauración de obras de arte. Y este no solo es un proceso artístico donde una obra debe de moldearse para ser linda, sino que también es un proceso técnico donde la persona que se encarga de restaurar estas obras de arte preserva, protege y si es necesario en ocasiones cuando la pieza ya está muy dañada, porque pueden llegar a ser piezas muy valiosas, devolverlos a su naturalidad o a la imagen diseñada lo más parecido posible a la realidad que éstas eran. Y estos procesos de restauración en las obras de arte que conocemos llevan pues varias pautas que pueden ser desde un inicio. La persona que se encarga de esto las tiene que evaluar para ver qué tan buenas, digamos, o qué tan aptas, qué tan lúcidas están. Y entonces empiezan otros procesos que son procesos de limpieza, de reparación y en algunos casos, cuando las piezas ya están muy dañadas, están rotas o solamente están por partes y se inicia otro proceso que es de reintegración de las partes faltantes o de las piezas dañadas. Y este proceso de restauración, como les digo, de las obras de arte, nosotros podemos leer ahí, ya hasta la inteligencia artificial está muy padre y entonces nos resume todo muy bien y dice que este proceso de restauración natural de las obras consiste en 5 pasos. El primer paso es la evaluación. Se tiene que examinar, como les decía, cuidadosamente la obra de arte para determinar su estado actual, identificar sus materiales. No todas las obras obviamente van a ser de oro o de plata. Hay obras que son de distintos materiales y la persona encargada va a evaluar de qué es esta obra. ¿Es de oro? ¿Es de bronce? ¿Es de madera? ¿De qué es esta obra? Va a evaluarla cuidadosamente y aparte va a evaluar el deterioro de esta obra y de las causas de este mismo. Luego tenemos también el siguiente paso que puede ser la limpieza. Ya que se vio de qué es esta obra, hay que limpiarla cuidadosamente de todo el daño que tenga, de la suciedad, del polvo, aún digamos que de los barnices que ya están feos, envejecidos o de otros materiales que se le hayan unido y que estén afectando la obra en sí, la calidad de esta obra. Y luego tenemos el tercer paso para restaurar esta obra, que sería la estabilización. Y es aquí donde se toman medidas para que se evite el deterioro de estas obras. Estas obras que a lo mejor como ya están tan antiguas, tan viejas, se deben de reforzar, se deben de proteger de todo lo que los pueda estar dañando, de la humedad, de la luz, de cualquier cosa externa que los pueda estar deteriorando. Y ya de ahí en el cuarto paso dice que es la reintegración. Si una pieza ya está muy dañada, está muy rota, tiene solamente algunas piezas en ellas y son daños significativos, se tienen que reconstruir todas las partes faltantes para que vuelva a ser lo más naturalita posible, que tenga los colores, que tenga la estructura natural o lo más discreto, claro, posible, pero que se parezca a la obra real. Y por último tenemos el acabado. Se aplica lo último,
los tratamientos finales para que la pieza se embellezca, para que la pieza quede al 100%. Y las obras que nosotros vemos en los museos o en lugares importantes son obras importantes para que generaciones futuras puedan ver lo que aconteció en aquellas fechas, para que estas otras personas que no vivieron en esos tiempos, generaciones futuras, puedan apreciar esos objetos. Y existen, como en todo, existen estos profesionales y se llaman los restauradores de obras de arte y son altamente capacitados para esto. Usan técnicas invaluables de reparación. Nosotros luego queremos restaurar una taza que se nos rompió y ahí le ponemos cola loca y nos queda bien, pues nada, ningún diseño apreciable o lindo. Ahí como podemos la reparamos, o algún espejo que se nos rompe, intentamos repararlo, pero para eso realmente existen personas que se encargan y usan técnicas especializadas para reparar lo que se dañó, y su trabajo requiere de mucha paciencia, de precisión, de habilidades, de técnicas y un profundo amor y respeto por la obra de arte en la que van a estar trabajando. Y en nuestra vida cristiana también se habla de la reparación y la restauración. Y entonces quiero que me acompañen a las escrituras, a este pasaje de 2 de Corintios capítulo 4 versículos del 7 al 10, por favor. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo nos está hablando en este pasaje. Déjenme buscar rápidamente aquí en mi Biblia. Pablo en este pasaje nos está hablando y haciendo una semejanza, utilizando una figura de la vasija de barro como este utensilio de arcilla, que puede ser una arcilla cocida, que comúnmente se usaba en la antigüedad. Podemos leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ver que muchas veces se nos presenta este objeto, una vasija de barro, y se usaba para guardar cosas importantes, incluso cosas valiosas. En el interior de estas vasijas, en estos vasos, podríamos encontrar distintas cosas, objetos con valor significante como joyas, como monedas preciosas, monedas de oro, monedas de plata, así como también podíamos encontrar provisiones como puede ser agua, aceite, granos, o incluso las personas también lo utilizaban para guardar documentos importantes como escrituras quizá. Pero en sí mismas las vasijas pues no carecían de valor, carecían de importancia, no tenían nada relevante en ellas, no tenían significado en ellas, sino era lo que tenían internamente, porque realmente las vasijas eran simples, eran baratas y eran muy frágiles, y esa vasija, como una taza, se nos puede romper. ¿Y qué pasaba con ellas? Se rompían
y volvían a hacer otra y no pasaba nada, podían ser reemplazadas fácilmente. Pero el apóstol Pablo, de una manera un poco metafórica, dice vasija de barro para describirnos a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, destacando que nosotros, los hijos de Dios, aunque somos como una vasija de barro, sin nada relevante, nosotros no tenemos nada extraordinario en nuestro ser. Somos frágiles, somos vulnerables, aunque se vean muy guapos, muy hermosos, muy inteligentes. Realmente Pablo dice, realmente ustedes son como vasijas de barro, insignificantes quizá, frágiles, se deterioran, se dañan y tienen muchas limitaciones. Solamente les cabe la capacidad de la vasija, digamos. Somos vasijas de barros, hermano, pero dice la palabra en este pasaje, llevamos algo en nuestro interior, llevamos un tesoro invaluable, llevamos, dice la palabra, el evangelio de Cristo, la revelación del evangelio, el conocimiento inmenso de la gloria de Dios por medio de Cristo. Nosotros tenemos en nuestro ser las buenas noticias de salvación, el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús que nos habla de su vida, de su muerte, de su resurrección y de la venida de nuestro Señor. Llevamos nosotros la palabra entera de Dios y también en nosotros habita el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que cuando conocimos al Señor, el Espíritu Santo nos vino a abrazar, nos vino a consolar y tenemos nosotros, siendo esas vasijas tan frágiles, tan insignificantes, tenemos tesoros en Él, tenemos tesoros en nuestro interior. En nosotros mora el Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, resalta algo muy importante, dice la palabra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder y la gloria del evangelio, hermanos, que tú hayas traído personas a Cristo, que el Señor te haya dado beneficios, bondades, muchas bendiciones, no proviene de ti. Dice que la gloria absoluta del evangelio no proviene de los creyentes, sino de Dios, quien nos ha depositado en nuestro ser este tesoro en estos recipientes tan simples, tan básicos como el barro. Somos nosotros, estas vasijas que llevan en su interior, llevan en su ser el evangelio de Cristo, que debemos guardarlo y que debemos exponerlo como un tesoro. Así como estas obras de arte que se pulen, que se lucen, se presentan ante el público, nosotros guardamos en nuestro interior el evangelio de Cristo, que es también esa obra inmensa de arte que tenemos que mostrar a todas personas que no nos conocen. Y quiero decirles una cosa, amados hermanos, Dios nos está utilizando a nosotros para mostrar el evangelio. Dios utiliza a estas personas, a estas vasijas de barro que son débiles, que claramente están lejos de ser perfectos, están muy lejos de ser perfectos, para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo sus propósitos, para dar a conocer su evangelio. Y nosotros podemos echar un vistazo a lo largo de las Escrituras. Si recordamos rápidamente, se nos puede venir cualquier personaje bíblico a nuestra mente, de las grandes mujeres y hombres de Dios que podemos ver en la Biblia, que estaban muy lejos, pero muy lejos de ser perfectos, de ser a lo mejor muy fuertes en sí mismos, de tener una certeza clara de las decisiones que tomaban. Estaban muy alejados de esto. Podemos ver a David cuántos errores no cometió, pero él no tenía la fuerza en sí mismo. Todo lo que tenía en su interior era Dios. Seguía siendo una vasija de barro, pero el Señor estaba en su interior, el evangelio estaba en su interior. No es que
nosotros como hijos de Dios claramente no podemos ser perfectos, pero intentamos, dice la palabra, llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. A lo mejor no lo vamos a lograr, pero nos acercamos a ser más como Jesús. Ese es el anhelo del creyente, ese es el deseo que tiene que haber en nuestros corazones. Y a pesar de la imperfección que pueda haber en tu corazón, de las debilidades, de todo lo que pueda haber dentro de ti, el Señor, nuestro Dios, puede levantarnos a nosotros como hombres y mujeres que les sirvan, que les sean útiles. Así como estos objetos que eran vasijas de barro, eran útiles, tenían una función. En su interior guardaban objetos, guardaban cosas importantes. Nosotros también, aún frágiles, aún débiles, aún dañados, nosotros somos útiles para el Señor, así como estas obras de arte que se tenían que llevar aún a restaurar para volverlas a poner en los museos o en los lugares importantes porque habían sido dañados. Se vuelven perfectos, se vuelven útiles, se vuelven lindos. Y eso es lo que el Señor, nuestro Dios, quiere trabajar en nosotros otra vez. Quiere hacernos lindos, hacernos útiles, hacernos personas moldeadas y personas restauradas para que Él trabaje en nosotros y para que el Evangelio de Cristo pueda ser llevado a todas las naciones y que por medio de nosotros puedan ver que Cristo es la salvación, que en Él hay. El apóstol Pablo dice: yo también soy una vasija rota, yo también soy una vasija de barro, yo también soy una vasija que a lo mejor no tenga nada relevante. Y nosotros podemos ver al apóstol Pablo que su vida no fue fácil, si bien estaba muy alejado de lo que realmente era el conocimiento de la palabra de Dios, pero su vida no fue nada fácil. A lo largo de su ministerio, Pablo atravesó una vida difícil. Pablo se formó en un proceso de entrenamiento y de restauración y especializado por el mejor restaurador que era su Dios, que era Jesús. El Señor tenía a Pablo en un proceso de restauración y de entrenamiento y muy importante y muy detallado, porque era así que se cumpliera el propósito de Dios en sus vidas. Y nosotros en esta era, en esta época, hermanos, estamos en una generación que no aguanta los procesos de restauración, que ni siquiera nos puede dar la brisa del aire. La brisa no nos puede dar ni el aire, ni un poco de lluvia. Estamos en una generación que no toleramos ningún tipo de proceso. Una generación que se frustra con demasiada facilidad cuando las cosas se ponen difíciles. Y yo claramente me uno a esta generación. Todos somos esta generación. Cuando la cosa se pone fea, ay Diosito, queremos hundirnos, queremos meternos hasta lo más profundo de la tierra y ahí quedarnos. Esta generación se frustra con facilidad cuando las cosas no andan bien. Esta generación quiere huir de los problemas, de esta atmósfera de presión que nos inunda. Esta generación se quiere encerrar y quiere huir y no quiere salir. Pero se les olvida a esta generación que en medio de esos procesos de restauración, en medio de esas dificultades, Dios quiere formarnos y Dios quiere pulirnos, Dios quiere restaurarnos. Y nosotros vemos ejemplos muy coloquiales en nuestro día a día y cercanos a nosotros podemos ver estos ejemplos. Vemos algo básico como hay personas que disponen a casarse y se ven muy enamorados y todo va muy lindo y preparan la boda con todas las intenciones de su corazón y con mucho amor y con mucha alegría. Pero ¿qué pasa? Empiezan a formar esa familia, pero parece que más tardaron en planear la boda que lo que llega. Y aparte, tal vez ni siquiera han pagado toda la deuda que les dejó la boda.
que lo que llega el divorcio, porque no toleran esa vida en matrimonio, ese ministerio, como dicen mis pastores, del matrimonio. No lo toleran porque las cosas se ponen diferentes, se ponen difíciles, y aún en el matrimonio Dios nos procesa, Dios nos restaura y Dios nos hace mejores hijos suyos. Y entonces estamos ahí en ese proceso del matrimonio, pero no aguantamos, y entonces llega el divorcio. Y a veces hay parejas que sí duran más tiempo y llega el divorcio, pero a veces ya no aguantamos porque estamos inmersos en esta generación donde todo nos duele, todo nos frustra y donde no aguantamos demasiado. También estamos en otro lado donde tenemos trabajos que también tal vez sean buenos, pero cuando la cosa se pone difícil, cuando nos empiezan a exigir un poquito más, cuando te dicen, oye, tienes que dar el ancho, oye, tienes que dar más rendimientos, oye, te tienes que quedar un poco más de tiempo, dicen, no, yo de 7 a 2 y se acabó, y yo no te doy ni un minuto más. Ok, sí está bien, pero a veces debemos dar esa milla extra, ese esfuerzo más. Pero decimos, no, a mí a mí yo no regalo mi tiempo a nadie, yo no voy a hacer más, porque es mucha la demanda, porque no quieren dar el ancho, porque se agobian, porque se cansan con facilidad y no quieren dar más de sí mismos. Y entonces dicen, firmo mi renuncia y págame la liquidación. Y se van porque no aguantan las presiones, porque no aguantan los procesos. El Señor aún a lo mejor en ese trabajo no les vaya muy bien, pero el Señor quiere ver qué tan trabajador eres, qué tanto te esfuerzas para Él poderte subir a otro trabajo donde tú tengas a lo mejor más responsabilidades y obviamente un mejor ingreso. Pero dice la palabra que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si tú no eres fiel en lo poco, aunque te estés desgastando, ¿cómo el Señor te va a dar algo donde tengas más responsabilidades? Y es ahí donde esta generación ya no está aguantando, se está cansando y tira la toalla porque no aguanta los procesos. A veces estamos también dentro de la iglesia, en nuestras iglesias locales. Y cuando un hermano, cuando un líder, cuando nuestro pastor nos corrige nuestras faltas, nos dice, oye, ¿por qué no has venido a la iglesia? Oye, yo ya no te veo. Oye, pues te corrigen tus faltas, te exhortan, te dicen cómo debes de trabajar con diligencia, te ponen a servir porque te dice la hermana, la pastora, oye, ¿me puedes ayudar aquí en la entrada? ¿Me puedes ayudar a limpiar los baños? No, la pastora ya me puso a hacer cosas. Yo me voy. No aguantan porque no quieren que nadie les diga nada, porque creen que ellos son dueños de su tiempo, de sus decisiones, porque consideran que es más importante lo que hay en su interior que lo que pueden hacer dentro de nuestra iglesia, dentro de la comunidad. Y entonces se van a otra iglesia, a otra comunidad donde nadie les diga nada, porque no se quieren someter, porque no quieren vivir procesos, porque no quieren ser útiles, porque no quieren servir. Y entonces dicen, no, yo solo estoy para recibir palabra. Y estamos bien, estamos cómodos y no es malo recibir palabra de Dios, pero no nos gusta ser útiles, no nos gusta ser procesados, nos duele, nos frustra y tomamos una escapatoria, huimos, no somos buenos para eso. Esta generación así está. Esta generación podemos verlo en las redes sociales, la moda que dice, aprendan a soltar, todos soltemos lo que no nos haga bien, todos dejemos ir situaciones, todos dejemos ir a personas, todos dejemos ir emociones, cosas que ya no nos benefician. Suelten, es lo que dice esta generación, es lo que nos dicen las redes sociales, es lo que nos dicen los videos de superación. Suelta todo lo que no te convenga, lo que te está dañando. Pero creo que se nos está olvidando un poco hablar acerca de aprender a permanecer. Nosotros queremos huir rápido de todo lo que nos duele, de todo lo que nos lastima, pero se nos olvida decir, yo no quiero huir, yo quiero permanecer y que en ese proceso todo mejore, todo se restaure, todo sea brillante, todo sea mejor.
Y entonces, en lugar de salir corriendo por las situaciones difíciles, hay que agarrarse más fuerte, hay que aferrarse. Y esto no quiere decir que vaya a ser fácil. Puede ser que duela y a veces duele mucho, porque merece la pena muchas situaciones quedarse. Y no te estoy diciendo que te quedes si te están dañando físicamente, emocionalmente, si de verdad tus ánimos están por los suelos. Yo no te estoy diciendo eso, pero sí te estoy diciendo que hay ocasiones donde debemos permanecer y no salir huyendo, porque en ese proceso Dios nos quiere restaurar y Dios nos quiere ayudar, pulir y mostrar a este mundo que sí se puede permanecer, que sí se puede ser útil en medio del proceso. Amén. Y huir es la manera más fácil que todos tenemos de boicotear nuestro desarrollo, porque nos cuesta mucho vivir bajo presión y a veces bajo presión es donde experimentamos el mayor crecimiento. El Señor nos ha llamado a vivir procesos de restauración y procesos de quebranto. Y entonces el Señor quiere darnos a conocer su gloria por medio de estos procesos difíciles, de quebranto, de dolor, de oscuridad. Nuestro Dios a veces nos está sometiendo a estos procesos que se ven negros, que se ven completamente oscuros, circunstancias que nos están doliendo enteramente, que de verdad están penetrando tanto nuestros cuerpos que nos está doliendo el alma, que a veces sentimos que ya no podemos más, pero Dios nos está exponiendo a esas circunstancias difíciles, porque sientes como si esto te estuviera matando, pero en realidad el Señor en este momento quiere promoverte a un siguiente nivel. Este dolor que estás pasando ahora no se va a quedar ahí. Dios quiere llevarte a un nivel mayor, quiere promoverte, quiere bendecirte, quiere mostrarte su gloria. Y eso es lo que el Señor anhela, pero es necesario no huir de los procesos de quebranto, porque boicotean nuestro crecimiento espiritual. Aunque nos duela, aunque nos pese, aunque sea difícil, no hay otra manera como hijos de Dios de fructificar que pasar por estos procesos de quebranto y restauración. No podemos fructificar si nosotros no nos ha dolido este proceso que estamos desarrollando como creyentes, como hijos de Dios. Así como nosotros vimos, conocemos a nuestro Señor Jesús. No pudo existir una resurrección si no hubo una cruz. No hay una promesa que se pueda cumplir en tu vida. No puedes llegar a ver realmente la gloria de Dios en tu vida si tú no pasas por este proceso de restauración. Bueno y maravilloso, imagínense hubiera sido que el Señor dijera: no, yo no paso por esto, a mí no me van a clavar, a mí no me van a crucificar, yo solamente muero y resucito. Uy, qué fácil hubiera sido, el Señor hubiera librado toda, no hubiera padecido, no hubiera dolido, pero dice la palabra que Él molido fue por nuestras rebeliones, y no solamente lastimado, molido, realmente dañado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Sin esa cruz no se hubiese logrado la resurrección. Y de la misma forma, nosotros no podemos ver las promesas de Dios cumplidas si no pasamos por estos procesos de dolor, de restauración y de quebranto. Necesitas, hermano, ser quebrantado. Necesitamos ser quebrantados para ser útiles para Dios. ¿Y saben qué es lo que se debe de quebrantar? En nosotros, en nuestro ser, debe de empezar a quebrantarse nuestro yo. Nosotros tenemos mucho ego en nuestros corazones. Nos creemos sumamente inteligentes, mucho más que Dios. Creemos tener la razón, creemos ser y hacer muchas cosas por medio de nosotros mismos. Pero el Señor dice: así no me funcionas, como una vasija que lleva en su interior el tesoro del Evangelio de Cristo. Necesitas
humillar ese ego que tienes. Hay personas que tienen un autoconcepto de sí mismas, mucho mayor de lo que ninguno de nosotros podríamos imaginar, porque son muy inteligentes, porque son muy aptos, porque han logrado muchas cosas. Pero el Señor dice, a mí no me sirve ese tipo de personas. Hay personas que tienen una identidad mostrada en los logros que tienen, pero eso no es humillarse delante de Dios. Nosotros tenemos que humillar nuestro ego delante de Dios. Los seres humanos y la palabra de Dios desde Génesis nos indica que estamos compuestos de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Desde el inicio en Génesis de la fundación del ser humano, dice la palabra que el Señor sopló vida en nosotros y pues sí, dio aliento de vida en nosotros cuando creó al ser humano. Aliento divino cayó sobre el ser humano. Era Dios mismo en nosotros, dándonos ese espíritu humano que se asemeja a la imagen de Dios. El alma también es la otra parte del ser humano. Y ahí en el alma está esto, está el ego. En el alma está nuestro intelecto, está nuestra voluntad, están nuestras emociones. Está esto que es nuestro ego, el yo siempre. Porque en primero están ustedes que todo lo demás. Primero estamos nosotros que aún Cristo mismo. Y entonces, por último, está el cuerpo, que es, pues, digamos, nuestro vehículo para interactuar con este mundo, para interactuar a través de los sentidos con esta creación que Dios nos permite. Cuando nosotros conocemos a Dios, viene a habitar en nosotros el Espíritu Santo de Dios y se une a este espíritu humano que Dios infundó desde el inicio de la humanidad, ese aliento. Viene a habitar en nosotros el Espíritu de Dios. Y desde ahí, el espíritu humano con el Espíritu de Dios, el Señor quiere relacionarse con nosotros a través de nuestra alma. Pero el Señor no quiere solo relacionarse con tu alma y decir, yo estoy aquí. El Señor quiere relacionarse con tu alma intentando, moviendo todo en tu vida para regir tu alma y tu voluntad a la voluntad de Dios. Dios quiere venir a gobernar tu vida y así producir fruto. No puedes solamente ser tu ego el que se dirija, ser tú el que se mueva en el día a día. El Señor, por medio de su Espíritu, quiere venir a direccionar tu alma y que tú seas regido por su voluntad. Y ahora sí, producir fruto, mucho fruto. Nuestra alma, por esta naturaleza caída, pecaminosa, no quiere ser gobernada. Somos muy rejegos. Nosotros no queremos que nadie nos mande, que nadie nos dirija. Pero el Espíritu Santo de Dios está ahí y dice, tú no te mandas solo. Tú te riges bajo mi voluntad. Yo quiero gobernar en tu vida. Esta alma se reniega a ser gobernada. Es como si el alma se bloqueara y no permitiera que el Espíritu de Dios gobernara nuestra voluntad y sea la voluntad de Dios en nosotros. Y este ego, esta voluntad, esta alma que se niega a aceptar la voluntad de Dios, hace que retengamos todos esos frutos que podemos dar como hijos de Dios. Nosotros podemos llevar mucho fruto que sobreabunde, pero hay muchos que no lo estamos haciendo, que damos migajitas de frutos, pero podríamos dar más si rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, si rendimos ese ego ante el Señor y decimos, Señor, ya no quiero ser más yo, quiero que seas tú en mí, quiero que me restaures, quiero que me ayudes y de ahora en adelante seas tú quien gobierne mi vida y yo pueda dar mucho fruto, fruto que realmente
llene almas que están perdidas, fruto que impacte a esta generación que se frustra por el dolor. Señor, quiero llevar más fruto, amén. ¿Y cómo es esta persona que pasa por proceso de restauración y quebrantamiento? Esta persona es una persona que está rendida completamente a Dios. Obviamente decimos que cuya alma se somete a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. No es yo, Estefanía, no es la que se mueve de aquí para allá, es el Espíritu Santo de Dios que me mueve a hacer lo que Él me manda. Y entonces no es mi ego, no es lo quien yo soy, es Dios en mí moviéndose, porque mi alma debe de estar rendida completamente a la autoridad, al dominio y a la voluntad de Dios. Y nosotros decimos, todos nosotros podemos estar rendidos a Dios. Anhelamos siempre estar rendidos ante los pies de Cristo. Cantábamos, estamos aquí porque queremos rendirnos, porque queremos dar cuenta siempre a nuestro Señor. Pero a veces no estamos haciendo lo correcto, porque una persona que realmente ha sido quebrantada, ha sido pasada por procesos de restauración y ha entendido lo que es someterse bajo la voluntad de Dios, se tiene que ver cómo esa persona piensa, cómo esa persona habla, cómo esa persona actúa. Y amados hermanos, nosotros estamos en Cristo y cuando nos vienen las cosas malas, cuando la cosa se pone difícil, cuando hay una circunstancia, sale lo peor de nosotros. Y en el matrimonio sale Fiona y sale Shrek y salen cosas feas de nosotros. Y en el día a día sacamos lo peor de nosotros, nos convertimos en Hulk, porque no pensamos, porque no actuamos, porque no hablamos regidos bajo la voluntad de Dios. Y eso quiere decir, amado hermano, que nuestra vida aún no se rinde completamente a los pies del Señor, aún no se rinde nuestro ego ante la voluntad de Dios. Y entonces, cuando tú te obsesionas y quieres seguir siendo tú, hermano, vas a ser un cristiano. Sí, cristiano, creyente, pero que no va a dar fruto. Que puede que de vez en cuando te salga algo bueno del corazón, del alma, pero no es mucho fruto el que puedes dar. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que demos mucho fruto, que seamos sinceramente hijos y creyentes útiles para el Señor. Esas vasijas de barro eran útiles. No solamente estaban de adorno, servían, aunque eran frágiles, aunque eran sencillas, servían para algo. En ellas se depositaban cosas quizá de valor. Y nosotros así estamos, somos vasijas que estamos recibiendo palabra, pero a veces no estamos siendo útiles, no estamos llevando fruto. Y dice la palabra de Dios, ustedes tienen un tesoro en manos de barro, que es el evangelio de Cristo. Nuestro Señor nos va a exponer a situaciones difíciles y es la única manera de poder vivir esos procesos de restauración que presionarán tu alma, estrujarán todo dentro de ti, pero el Señor está trabajando en tu ser, el Señor está haciendo cosas nuevas en tu vida a través de esas circunstancias difíciles. Él tiene cuidado de ti, Él sabe lo que hace, pero no huyas de esos momentos difíciles, de esas circunstancias difíciles. El Señor aún en esos momentos quiere realmente presionar tu alma para que tú reveles que estás dominado bajo la voluntad de Dios y que todo lo que salga de ti mientras estás pasando por ese proceso y cuando termine ese proceso sea la voluntad de Dios en tu vida y sea la gloria de Dios revelada por medio de esas situaciones difíciles. Y quiero que vayamos nuevamente a 2 de Corintios 4, del 8 al 10. Otra vez vamos a leer esta porción, dice:
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermano, confía en Dios. Aunque ahorita no lo puedas creer con las circunstancias difíciles que estés pasando, a lo mejor tengas tu cartera vacía en este momento, tus cuentas de banco dando el último estirón para la quincena, con un corazón roto, con desilusiones de cualquier tipo, con crisis específicas en tu vida, con sufrimientos que yo no lo sé, pero tú los conoces y el Señor los conoce, que te están agobiando, que te están doliendo, que te están lastimando. Aún en ese momento, en ese proceso de tu vida que te está molestando, que te está doliendo, Dios puede darte el crecimiento que necesitas. Dios quiere llevarte a un nivel mayor en tu vida. Es lo que el Señor quiere hacer y quiere mostrarte que por ti se puede llevar mucho fruto y que su evangelio se puede extender a todos aquellos que no conocen la palabra de Dios. El quebrantamiento en nuestra vida puede llegar de 1000 maneras y lastimosamente no es bueno. Todos o la mayoría de los procesos que Dios usa en nuestra vida duelen porque representan una especie de muerte y en primer lugar representan la muerte del ego en nosotros, ese egocentrismo y esa vanidad de decir yo soy ante todo, pero el Señor te dice, tú sin mí no eres nada. Necesitas rendir ese ego, eso que te está causando dolor, necesitas rendirlo a mí para que yo pueda moverme, yo pueda regir mi voluntad en tu vida y que tú lleves mucho fruto. Quiero que me acompañen a Mateo 27:34. Vamos a ver a nuestro Señor Jesús cuando está siendo crucificado. Dice que, vamos a leerlo y ahorita vamos a explicar, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Un soldado romano le ofrecía a Jesús una bebida, esta bebida, que podemos decir ya en la actualidad, era una bebida anestesiante, hecha de vino mezclado con hiel. Esta especie de bebida diseñada para atenuar los sentidos y disminuir el sufrimiento de los ejecutados. A lo mejor te hacía volar un poquito, te quitaba un poco el dolor porque estaban tus sentidos un poquito inhibidos y entonces pues huían un poco de lo que estaban pasando, del dolor. Pero nuestro Señor Jesús, teniendo toda la autoridad y teniendo todo el poder, rechazó anestesiar su dolor. Lo podía haber tomado y dicho, ok, me lo tomo porque sí me está doliendo bastante. Sí me lo tomo porque estoy pasándola difícil, porque me está doliendo mucho. Pero el Señor rechaza anestesiar su dolor. El Señor huye de tomar esta bebida, intoxicar su cuerpo, intoxicar sus sentidos para disminuir las señales de dolor. Y entonces ahí el Señor enfrentó ese quebranto, ese dolor, yendo a la cruz, sabiendo que ese proceso en su vida doloroso era necesario para que se alcanzara la promesa del Cristo resucitado y del Cristo que vendrá por su iglesia. Se tenía que pasar así. El Señor no disminuyó, no huyó del dolor que se le presentaba en ese momento. Y amado hermano, yo quiero que nosotros hoy podamos entender que no tenemos que huir de estos procesos de quebrantamiento, de dolor, hermano. Permanece en ese dolor, permanece en la oscuridad que te rodea y ten la certeza
que después de ese proceso de dolor, en ese proceso de sufrimiento, el Señor va a mostrar su gloria en tu vida. Amén. Quiero que me acompañen estando de pie, por favor. Nuestro Señor se deleita, como lo dice Pablo, en usar esos vasos de barro, esas vasijas de barro comunes, corrientes, frágiles, débiles, quebrantarlas, restaurarlas, porque esa es la única forma que el Señor puede llevarse toda su gloria. El Señor puede mostrar su gloria y el Señor puede decir: no es por ti nada de lo que se hace, es por mí. Y entonces el Señor se manifiesta a través de esos procesos difíciles en nuestra vida. Y más adelante en ese mismo capítulo, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Acompáñenme a 2 de Corintios 4, 17 y 18 también. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando estas vasijas de barro son quebrantadas, son moldeadas, son restauradas, la fragancia de Cristo mismo se derrama en nuestras vidas. Cuando somos quebrantados completamente, podemos ver específicamente la gracia de Dios en nosotros, en nuestro día a día. Tenemos, hermanos, que estar agradecidos por Dios, porque Dios usa estos momentos difíciles de restauración, de quebranto, para darle solamente la gloria a Él y acercarnos cada vez más a su corazón, acercarnos más hacia Él cada día. Sé que a lo mejor cuando estás pasando por situaciones difíciles, amado hermano, sientes que no puedes más, sientes que ahí se acaba todo, piensas que no hay más allá de lo que te está pasando ahora, de que te vas a quedar en ese proceso para siempre, de que el restaurador no es tan hábil para llevarte a un nivel mayor, para mostrar los frutos después de ese proceso. Consideras a lo mejor que no hay más para ti, que ahí te vas a quedar estancado en ese dolor. Pero, amado hermano, dice Pablo, tu realidad presente, tu dolor de este momento es momentáneo. Pero ¿qué dice? Produce en nosotros cada vez un mayor, un más excelente, eterno peso de gloria. Dios es el Dios que está ahora contigo, en tu presente, en tu dolor, en tu agobio, en tu frustración. Pero Dios también es el Dios que tiene cuidado de ti en el futuro, que este proceso solo es momentáneo, que este dolor no dura para siempre, pero el Señor está quebrantando tu corazón para que te rindas completamente a Él, porque Él quiere darte un futuro glorioso, un futuro que Él se muestre como tu único Señor, como tu único Dios, porque Él ha ido siempre delante de ti, restaurándote, limpiándote y fortaleciéndote en cada etapa difícil de tu vida, porque es ahí donde el Señor te está rompiendo, te está haciendo una vasija nueva, y aún esa vasija que parece estar intacta, a veces tiene grietas, a veces está sucia, y es necesario que se quebrante ante los pies del Señor y decir: Señor, entrego todo lo que soy, entrego esta vasija que soy en tus manos, porque atesoro el Evangelio de Cristo y tu Espíritu Santo habita en mí. Yo quiero, Señor, llevar mucho fruto, que las circunstancias en este momento en tu vida que duelen,
no van a ser para siempre, amado hermano. El Señor se va a glorificar en tu vida. El Señor está atento de ti, tiene cuidado de ti, pero es necesario rendirnos ante Él. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Me acompañan y decimos al Señor: Señor, venimos delante de tu presencia agradeciéndote por habernos escogido a nosotros, porque tuviste misericordia, y es que estamos aquí siendo tus hijos, siendo esos creyentes, esos hijos que son vasijas de barro, Señor, que no tenemos nada especial en nuestro ser, que por nosotros mismos no somos nada, que somos frágiles, que nos dolemos, que nos frustramos, que nos agobiamos, Señor. Pero tú has puesto en nosotros un tesoro, ese tesoro preciado que es tu evangelio, Señor, que es dar a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, Señor, que tú eres, que tú vendrás, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres nuestro Señor. Señor, estamos aquí diciéndote: a ti nos rendimos, rendimos nuestro ego, rendimos nuestro yo, rendimos, Señor, esa vanagloria que hay en nuestros corazones, todo egocentrismo que hemos generado, Señor, creyendo que somos mejores aún que tú, que podemos direccionar nuestros pasos mejor de lo que tú lo harías. Señor, hoy te pedimos que nos rompas, que nos hagas de nuevo, que a pesar del dolor que estamos pasando, que seas tú, Señor, llenándonos otra vez, que seas tú restaurándonos, que seas tú renovándonos, Señor. Queremos ser vasijas útiles, vasijas que lleven mucho fruto, Señor, fruto que sobreabunde. Perdónanos, Señor, porque hemos creído que somos mejores que tú, porque se nos ha olvidado rendirnos a ti. Señor Jesús, a ti nos rendimos, a ti nos postramos, Señor, y estamos aquí dispuestos a que te acerques a nosotros, porque dice tu palabra que cercano estás a los quebrantados de corazón. Señor, estamos quebrantados y queremos que estos corazones contrictos y humillados delante de ti, tú no los deseches, que tú nos utilices, que tú nos ayudes a hacerte útiles para tu servicio, para tu gloria, Señor, y muestra en nosotros un mayor peso de gloria. A ti sea toda la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús.